Muy buenos días a todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, egresados y externos que nos estén acompañando en el día de hoy. Hoy se encuentra con nosotros el egresado del Politécnico Gran Colombiano, magíster en educación, intendente en jefe de la Policía Nacional y técnico en orientación infanto-juvenil y vocal coach. El doctor Jaime Humberto Vélez Franco, le agradezco mucho su presencia. Para nosotros es un honor que sean precisamente nuestros egresados los que nos brinden estos espacios académicos. Bienvenido. Doctora, ¿cómo está? Igualmente mucho gusto para todos y todas. Muy buenas tardes. Bueno, de antemano saludarlos. Tenía pues como toda esa disposición de poder en otro ambiente más académico brindar la clase, temas institucionales. Estoy aquí en Bogotá en un tema con la Dirección de Protección y Servicios Especiales porque precisamente vamos a tener la oportunidad de participar en Ciudad de Panamá, y en el país de Panamá, sobre temas que competen a la garantía de derechos de niñez y adolescencia. Quería unirme a este bonito evento académico, sobre todo expresarles a ustedes la alta relevancia e importancia que tiene cada uno de los aspectos formativos que estamos observando en el Politécnico Gran Colombiano. Realmente cada herramienta para mí ha sido fundamental como egresado de esta alma mater, a quien realmente le brindo mi corazón y aprecio. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, el tema de las infancias y las adolescencias, como lo manifiesta el doctor Juan Carlos Amador Báquiro. Eh, Hoy podemos determinar que no solo podemos referirnos a una sola infancia o a una sola adolescencia, que las problemáticas de este tipo de población cambian según el entorno, cambian según la costumbre, cambian según la relación con sus pares, cambia según la normatividad que los reviste, los legisla, sobre todo ellos como un grupo poblacional que tienen una legislación especial y que esa legislación conlleva a que sean garantizados, promovidos, respetados, divulgados, orientados sus derechos fundamentales constitucionales en todos los entornos donde converge. Entonces vamos a tener un poco de narrativas que nos van a llevar un poco a comprender el contexto normativo a través de la historia, un poco de cómo también, y somos conocedores de que la ley, no por ser la ley quiere decir que sea correcta del todo. Hemos evidenciado muchos aspectos normativos que, por ejemplo, nuestros colegas abogados diariamente pues viven porque vulneran o violan esos derechos constitucionales. Entonces, la observancia de esto, vamos a analizarlo entendiendo entonces qué es ser niño, niña y adolescente en Colombia, porque ellos forman parte de un sistema penal que es diferenciado, que la finalidad es pedagógica, y porque este sistema a su vez nos lleva también a pensarnos muy más allá de lo que, y yo sé, muchos de nosotros tenemos esa tendencia positivista, esa iuris positivista, pero aquí ya también esto nos confronta, nos lleva a replantearnos mucho en el pensamiento naturalista, porque estamos hablando precisamente de una población a la que incluso al ser victimario se convierte en víctima, que es lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Se convierte en víctima. Y estas víctimas, precisamente, la misma norma, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, entonces nos lleva a pensar en cómo tratar
a cada una de esta población, no solo para que durante ese proceso pedagógico reciba la asistencia necesaria, sino también para que se haga un restablecimiento de derechos posterior a la verificación por parte de la autoridad competente, que eso también lo vamos a ver en el recorrido de esta hora, que ojalá sea muy enriquecedora para todos y todas. Entonces, iniciamos hablando entonces de que nosotros en Colombia sabemos que adoptamos los tratados internacionales. Colombia forma actualmente uno de los 196 países a nivel mundial que ratifica los derechos de los niños después de la Convención de los Derechos del Niño que se dio en 1989. Colombia lo ratifica bajo una ley que es la Ley 12 de 1991. Esta ley de ratificación se ve plasmada en nuestra Constitución en el artículo 44 y el artículo 45. Allí nos empieza a hablar de que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de maltrato, abandono, toda forma de explotación, contra toda forma de tratos crueles, degradantes, inhumanos, humillantes, y que deben ser también en todo momento garantizados sus derechos bajo un precepto que la Corte Constitucional lo menciona en cada una de la jurisprudencia que emana en referencia a infancia y adolescencia, y es el principio pro infas, donde hace referencia a que prima el interés superior del niño. Estas garantías de este principio pro infas, ustedes la pueden observar en diferentes jurisprudencias. La más cercana que tenemos en estos momentos es, por ejemplo, la sentencia C-127 del año 2023, donde precisamente la Corte hablaba de los derechos de los niños y niñas que debían ser protegidos incluso por encima de ese derecho de las personas que son consumidoras de diferentes sustancias en el desarrollo de su libre personalidad, y hablaba de que precisamente bajo ese precepto pro infas, entonces lo que son esos entornos como parques, los que son esos entornos como espacios académicos, lo que son los entornos culturales y lo que es también la parte deportiva se deberían garantizar en principio de estos niños, niñas y adolescentes, porque como les dije al inicio, convergen en estos lugares. Vamos entonces aquí en la observancia de cómo llegamos a esta ley 1098. Anteriormente nosotros teníamos un decreto, que era el decreto 2737 de 1989, era lo que se llamaba el Código del Menor. El legislador, a la hora de crear esta nueva normativa, que de hecho la adolescencia no solo la observamos como una norma sustantiva, sino que también es una norma procedimental. Y cuando el legislador tiene a bien la construcción de esta norma, lo primero que cambia es el contexto de la palabra menor, porque si la misma Constitución nos dice que prima el interés superior, que los reconoce como sujetos titulares de derechos, hoy incluso hablamos de un agenciamiento político, ecológico, y hablamos también de niños, niñas y adolescentes que los debemos reconocer como sujetos políticos. Y ya los vemos participando en diferentes escenarios, incluso en el mismo Congreso, reclamando precisamente esos derechos que se vulneran día a día. Entonces, tenemos acá que el legislador tiene a bien primero cambiar esa palabra menor. No son menores en derechos. Entonces dice, de ahora en adelante vamos a empezar a emplear estos términos. Nosotros como juristas también los debemos conocer, y más allá, aquellos que amamos el derecho penal, pues al sentarnos de pronto ante estos jueces, que son jueces especializados en infancia, adolescencia, jueces de familia, vamos a poder
hace referencia precisamente a estas palabras, que son situaciones que incluso hemos escuchado en algunas audiencias, te dicen a los mismos juristas, venga, menor no, niño, niña o adolescente. En este caso estamos hablando de un sujeto procesal que es un adolescente, entonces vamos a llamarlo adolescente, ¿cierto? Refiérase a él o refiérase por su nombre. Es lo primero que debemos saber. ¿Por qué? Porque aún continuamos todavía usando estos términos. Otro tema esencial de este decreto, bueno, era un decreto que todavía cosificaba a los menores de edad. Ustedes saben que nosotros incluso hasta antes de esta constitución no hablábamos de lo que era el Estado Social de Derecho, sino un Estado de Derecho. Y pues precisamente los niños en todas las actuaciones de los padres, pues ellos debían sujetarse a esto y a la misma norma. Hoy en día vemos que ellos participan incluso, pueden dar su opinión cuando están en lo que son los procesos conciliatorios o cuando se sientan para definir custodias, para ellos decir con qué padre están. ¿Cierto? No queriendo decir pues que eso incida en que si un padre o una madre está brindando esos derechos, pues se vaya a pasar por encima de eso porque es lo que más le beneficie al niño hablando del interés superior. Pero obviamente sí se tiene muy en cuenta también esas manifestaciones de afecto, de cariño y todo este conglomerado, que cuando nosotros como juristas hablamos de la palabra alimentos, ustedes saben que hacemos referencia a muchas cosas que no es solo la alimentación, sino que también es el vestido, también es el abrigo, también es la protección y la garantía de esos derechos que les brindamos, también es tenerlos en el sistema educativo, también es poder estar ahí presentes cuando ellos requieran esos cuidados. Actualmente también se aplaudía hace poco, ustedes se dieron cuenta, lo que sucedía con el artículo 117 y el 124 de nuestro muy antiguo Código Civil colombiano, esa ley 57 de 1887, que, ¿cierto? Ya realmente requiere un cambio esta normatividad, sin embargo, podemos darnos cuenta de que todas las personas estamos en la misma posición de garantes, de garantizar. Y esta palabra garante, recuerdo yo bien que la doctora Joana nos la recordaba en clase, que nuestro Código Penal colombiano, en el artículo 25 precisamente nos dice cuando actuamos o cuando pecamos en esa acción o en esa misión o en esa extralimitación, pero aquí es muy esencial saber que un padre y una madre siempre va a ser un garante, ¿no? Por eso es que en el mismo Código Penal las penas siempre se aumentan cuando se trata de los representantes legales, los padres, las madres, cuando se trata de los hermanos, porque esas garantías son de obligatoriedad. Y la ley de infancia en el artículo 10, cuando ustedes estén revisando, que ojalá todos podamos descargar este libro, que fácil podemos acceder a él en Google, y podamos ver el artículo 10, precisamente nos habla del principio de la corresponsabilidad, que es la familia, la sociedad y el Estado. Hoy hablamos de las prácticas restaurativas. Allá en el año 2003, bajo el acto legislativo 02, en el artículo 250, que nos habla precisamente de esas funciones de la Fiscalía General de la Nación, ahí se introduce esta palabra de justicia restaurativa. El artículo 140 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que ya es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, nos habla también de que se debe practicar la justicia restaurativa.
Aquí se habla, por eso, de un proceso diferencial, donde se busca la verdad, se busca la reparación, ¿cierto? También se busca en todo momento que se proteja a las víctimas. Y esto es muy importante, pero aquí las víctimas también tienen una participación muy importante, ¿cierto? Y no solo en el tema de la reparación pecuniaria, hablamos también de esa reparación moral, de esa reparación de que esa persona reciba ese acompañamiento, de esa promoción también de esos derechos de la víctima, que es de alta relevancia. Pero hay algo con lo que de pronto muchos, y es lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? En el derecho positivo debatimos, y es que con los menores de edad, adolescentes entre 14 y 17 años, que son los que tienen responsabilidad penal, no, no existe en ellos la palabra pena, sino sanción. Y recordemos que la sanción es siempre pedagógica, y por eso el sistema es diferenciado. Y por eso cuando un adolescente se evade de un centro de protección o se evade de un centro de atención especializado como el Carlos Lleras Restrepo o la Pola, como lo conocemos muchos en Medellín, se llama evasión de centro de protección y no se llama fuga de presos. Por eso es que hay una gran diferencia. De hecho, en las reglas de Beijing, que son estas normas que nos hablan de cómo se constituyen las correccionales y cuál es la logística que deben llevar, y hacen las especificaciones también de cómo deben de ser los muros, el tema de las concertinas, pues aquí no se habla de una máxima seguridad como otra cárcel. Aquí se habla es de que deben ser lugares precisamente que no pongan en riesgo la integridad de estos menores de edad. Tan diferenciado es el sistema, el de los adultos, que es muy común ver que ICBF le dé becas a menores de edad que están en estos lugares y verlos salir de ese lugar en la jornada diurna a estudiar en una universidad y retornar a seguir cumpliendo su sanción en el mismo sitio. ¿Sí? Hay jóvenes de ahí, de hecho, que se han graduado como abogados, estando cumpliendo el proceso eh, de, de sanción pedagógica. Ahora, hay que hablar también en el tema de la sanción, porque en ellos, al hablar también de la diferenciación, tenemos que ellos no pagan, igual que los adultos, una privación de la libertad. El tiempo máximo de ellos es de 8 años y tienen que ser delitos de lesa humanidad. Hay otros delitos que hemos evidenciado allí, jóvenes en procesos de restablecimiento de derechos que no son de lesa humanidad, pero sí es un delito de alto impacto como es la violencia intrafamiliar, y con el fin de proteger a ese núcleo y proteger a ese menor de edad, los hemos evidenciado allí cumpliendo una sanción. Pero es por el único delito que vemos que se marca como una diferencia, o los jueces toman esta medida como una forma preventiva para evitar alguna situación más gravosa dentro de ese entorno familiar. De hecho, que creeríamos que el delito de pronto que más se evidencia, por el que se privan los adolescentes de la libertad, sería el homicidio, o sería el hurto agravado y calificado, o sería la extorsión. Allí observamos que es la violencia intrafamiliar por el que más se encuentran adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Luego tenemos también un elevado número con materia de niños abusados por sus hermanos adolescentes en materia sexual.
Entonces, son temas que realmente requieren una atención, y estos son en su mayoría los jóvenes que tenemos allí, y pues también tenemos los casos que se nos presentan de homicidio, pero no son tan recurrentes como este otro tipo de casos que les menciono, que aquí pues en aras de aportar a la academia es importante decírselos, y realmente es un suceso que requiere una atención prioritaria. Algo especial también que tenemos que tener en cuenta aquí dentro de este sistema, aparte de la defensa técnica que puede ser contractual o por la Defensoría Pública, también contamos con una figura adicional que no tienen los adultos, que es el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando cualquier adolescente es presentado ante las autoridades por la comisión de un hecho punible, allí ellos tienen derecho a esa entrevista, y de hecho este defensor de familia también participa en las audiencias. Entonces, es otro tema también de alta relevancia, es otro derecho adicional que se lee en el acta de los derechos de aprendidos. Si bien nuestro formato de policía judicial establece que es captura, ustedes deben saber, y yo sé que esta pregunta se la han hecho muchos, ¿por qué se habla de aprendidos en los menores de edad? ¿Por qué se habla de aprehensión y no de captura? Si el mismo libro 2, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues precisamente se lleva, o su proceso se hace por medio de la ley 906 del 2004. El tema es que ellos, al ser menores de edad, pues el coordinador del sistema, y antes de agregarles este punto, les voy a recordar, nuestra ley de infancia y adolescencia tiene 3 libros. Uno es el primero, que es la protección integral; el segundo, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes; y el tercer libro, que es el sistema nacional de bienestar familiar. Este tercer libro, que es el sistema nacional de bienestar familiar, integra a todos los entes gubernamentales y no gubernamentales que de alguna u otra forma tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ocurre acá? Que el core de ese sistema es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, es muy común que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esté en todo momento haciendo coordinaciones, reuniones y sacando lineamientos que permitan que todos hablemos un lenguaje, todos en común, y que todos manejemos ese mismo idioma, con la finalidad de que esas palabras no sean tan fuertes al hablar de sujetos de especial protección. Ese es el tema de la diferenciación. Por eso es que constantemente hablamos, no, capturado no, aprendido. Y por eso en el formato, en el acta, vemos la diferenciación, ¿sí? Que se habla es de la aprehensión. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en las mismas audiencias, si mi abogado defensor o el fiscal habla capturado, pues el juez posiblemente le vaya a hacer la corrección durante la audiencia, ¿sí? Para que lo tengamos presente, porque es los derechos del aprendido, se habla del aprendido, se habla del adolescente. En el tema de los menores de 14 años, entonces la misma norma, la ley de infancia, nos dice que quiénes son inimputables. Entonces los menores de 14 años son inimputables, no son sujetos procesales. De hecho, hace poco teníamos un caso bien interesante, donde unos compañeros uniformados tenían la intención de hacerle un acta de incautación de un arma de fuego a una menor de 14 años.
inmediatamente empieza el debate, venga. Entonces, ahí es donde uno debe hablar con los compañeros, ustedes como abogados también asesorar a sus clientes. Es de alta relevancia saber, no es un sujeto procesal. Yo no le puedo hacer firmar un acta de incautación a un menor de 14. Me preguntaba, y entonces que la firme el padre, que es el representante legal, y la ley dice que es el solidariamente responsable. No, yo no puedo dar a nadie a que acepte una responsabilidad que no es de él, es que él no cometió el delito, ¿cierto? El sujeto procesal no lo hay, entonces tampoco comete el delito. Entonces, ¿qué hago con el arma de fuego? Pues tenemos la figura, ¿cierto? Afortunadamente, del hallazgo. Se hace el hallazgo, se hace el traslado a protección, eso sí, de esa menor de 14 ante la autoridad competente, que en este caso sería el ICBF, y esa misma acta donde se deja en protección es la que se le anexa a ese informe de hallazgo que le vamos a hacer a la Fiscalía General de la Nación. Eso es el procedimiento, porque, vuelvo y les digo, es delicado el tema con los menores de 14. No son sujetos procesales. Entonces a mí me decían, si comete un homicidio, igual, puede cometer un homicidio, es inimputable. Eso nos tiene que quedar claro. No sucede lo mismo que pasaba con el decreto 2737, por ejemplo, que les hablaba ahorita del Código del Menor, que ahí sí, cuando existían las correccionales, que ahora se llaman centros de atención especializados, y el CETRA, que es el Centro Transitorio de Atención, que también está dentro del sistema, en esas correccionales sí ingresaban desde los 12 años. Aquí también hay que hacer una claridad, ¿cierto? La misma ley de infancia, y ustedes saben también que el Código Civil nos ha hablado de dos tipos de menores de edad. Nos hace referencia al menor puber y al menor impuber. Ese mismo Código Civil que nos hace referencia a dos tipos de menores de edad, pues precisamente nos lleva a entender que ese menor puber ya tiene cierta autonomía de decisión, incluso sobre su cuerpo, incluso sobre actividades sexuales, porque hay que mencionarlo, pero el menor impuber no. Por eso es que vemos que cada que se tiene una relación sexual con un menor impuber, pues ahí procede la acción penal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque evidenciamos que estos sujetos no tienen autonomía en esa decisión. Aunque ellos manifiestan que aman, ¿sí? Y hemos observado casos, la doctora Joana de pronto me dirá, que se ha evidenciado casos de error de tipo, ¿cierto? En temas de que una persona pueda decir, es que me dijo que tenía 14, que tenía 15, su contextura física. Sí, puede suceder el caso, ¿cierto? Pero es importante también que tengamos en cuenta en el tema de ellos. Ahora, ese mismo precepto que tenemos acá también nos está sucediendo ahora. En el año 2009 salieron dos normas. Una fue la 1329 del 2009, que adicionó al Código Penal colombiano, a nuestra ley 599 del 2000, en el artículo 213, le adiciona al 213A, al 217 el 217A, al 219 el 219A, estos artículos que son en materia de explotación sexual comercial. Aquí nos habla de lo que es la figura del proxeneta, nos habla del que demanda también esa explotación sexual y nos habla de los medios tecnológicos que son usados también con esa finalidad. Y podemos observar que ya no hace referencia, por ejemplo, el tema de la explotación sexual al menor de 14, sino que hace referencia al menor de 18 años. ¿Sí? Pero entonces aquí ya esta ley hace esa aclaración de que la explotación sexual se va a presentar siempre con los menores de 18 años.
ya no se habla entonces con los menores de edad de prostitución. Ese precepto también, si lo teníamos, borrémoslo ya de la cabeza. No se prostituye el menor de 18, es explotado sexualmente, ¿sí? Bajo los parámetros de esta norma. Y en ese mismo año también surgió lo que fue la ley 1336 del 2009, que es una ley que también precisamente nos habla de lo que sucede para aquellas personas que permiten la explotación sexual dentro de su establecimiento comercial o dentro de su propiedad, que es la solicitud que hace la Fiscalía para la extinción de dominio, ¿cierto? Ahí tenemos estas dos normativas. Ustedes me dicen a mí, esto es nuevo en Colombia. No, Colombia desde el año 2001 ya incluso tenía la ley 675 del 2001, que precisamente nos hablaba del protocolo contra la explotación sexual comercial, y dentro de esa misma norma se creó la página Te Protejo. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de conocerla, si no, pues los invito. Es una página precisamente del gobierno nacional, se llama Te Protejo. Ustedes ingresan por Google a ella y ahí se pueden colocar todas las denuncias en materia de explotación sexual. Cada norma que surge también con el tema de infancia y adolescencia, entonces en el mismo concepto de la justicia restaurativa, en el año 2013 nació una ley que es la ley 1620. Esa ley es la que se llama la ley de convivencia escolar. Anteriormente la llamaban la ley del matoneo. Esta norma, que también está en los entornos escolares, entonces hoy en día tenemos una problemática grande porque recordemos, ¿cierto?, que no solo es la norma sustantiva, hay un decreto reglamentario que es el 1965 del mismo año, que es el que nos permite poder proceder en referencia a esta norma de convivencia escolar. Hay muchos casos y abogados que también desconocen estos principios. Para ustedes ya lo saben, ¿cierto? Espero que tengan anotadas esas dos normas, son muy importantes porque en estos temas de convivencia escolar, recuerden que hay una tipología de faltas. Una tipo 1, que es la que hace el llamado de atención del famoso docente, referencia a la observación o la anotación del observador. La segunda va asociada a temas como, por ejemplo, una suspensión. Pero la tercera falta, la tipo 3, es la que está asociada al delito. Y aquí es donde hay que evidenciar, porque esa misma norma precisamente habla de que se afecte la integridad y el pudor sexual. Que esto sucede constantemente, sí, hay denuncias contra docentes, sí, hay denuncias contra vigilantes, sí, hay denuncias contra rectores, sí, hay denuncias contra otros estudiantes, también las tenemos. Entonces, es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esas normas que fungen allí. Estas normas, hay otra complejidad también aquí en lo de las prácticas restaurativas. Nosotros todavía no manejamos en Colombia este modelo, que es bien interesante. Los famosos círculos restaurativos, que hay países como Holanda, incluso algunos estados de Estados Unidos, cuentan ya con los círculos restaurativos. Y es algo bien interesante, ¿cierto? Porque esto no solo confronta a las partes que han sido, que son, por ejemplo, aquí ya no se llama la víctima y el victimario, lo llaman el agresor, el ofensor y el ofendido. Y es bien interesante porque incluso lo han implementado hasta en delitos penales, donde ha llegado una víctima, solo se dio un caso de esto,
una víctima de homicidio, un familiar del occiso llega a perdonar a ese victimario, ¿cierto? Por medio de esos círculos restaurativos. Son prácticas bastante interesantes. Eso también es una forma, porque recordemos que nos han hecho saber en todo momento que el derecho penal, pues, se debería ser la última ratio, ¿no? Y que en todo momento se deben buscar esas alternativas con la finalidad de no llegar a afectar uno de los derechos fundamentales más importantes que tiene el ser humano, como es la libertad, ¿cierto? Entonces, esa es otra complejidad que también tenemos con estos menores de edad que cometen delitos. Si, no, si ellos están en este sitio, muchos no continúan estudiando, muchos abandonan el sistema educativo, posiblemente aprenden otros tipos de conductas en estos lugares que pueden agravar incluso la situación de estos menores de edad. Entonces, es una situación compleja y esto pues asociado también al consumo de las sustancias psicoactivas y otros sinnúmero de situaciones. Que hoy sabemos que, aunque para ellos sí existe la prohibición del porte y el consumo y que se hace un traslado a protección, no deja de ser una situación muy compleja, más allá de todo lo que se ha establecido pues por la norma, porque es que el tema de ellos y las adicciones pues es una problemática bien grande que tiene Colombia y que ya no es un tema de legalidad, sino un tema de salud pública. Bueno, seguimos entonces acá con este sistema de responsabilidad penal. Entonces, tenemos los adolescentes, ya sabemos, máximo 8 años. La pregunta que muchos hacen, bueno, él cumple 18, ¿qué se hace? ¿Pasa la sanción a cumplirse ya en establecimiento carcelario o continúa allí? La norma es clara, continúa en el mismo sitio, pero aislado, dice la norma, de los menores de 18, pero continúa en el mismo centro de atención especializado. Otra pregunta que nos hacemos mucho, ¿qué pasa si él comete el delito siendo menor de edad, pero lo capturamos siendo mayor de edad? Procede el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se procesa cuando comete siendo menor de edad, ¿sí? Cuando se procede cuando era menor de edad. ¿Qué pasa si alguien me dice que es menor de edad y después resulta que es mayor? Pues lo debo abordar y tratar como si fuera menor, porque la misma norma también nos dice que se presume la edad inferior. ¿Sí? Se presume la edad inferior. Hay varias prohibiciones allí. Bueno, aquí nosotros como juristas sí debemos saber eso, ¿cierto? El artículo 94 habla de una prohibición que tienen las autoridades, en este caso el ente captor o aprensor, que seríamos nosotros, por ejemplo, Policía Nacional, en el caso de que sea una investigación, la Unidad Básica de Investigación Criminal, en que a veces tendemos a esposar a los menores de edad en los procedimientos. El artículo 94 habla de que se prohíbe el esposar y trasladar a los menores de edad bajo la utilización de esposas o otros medios que puedan atentar contra su integridad, como las armas de fuego, pero el mismo artículo hace una salvedad, salvo que sea necesario para garantizar la integridad de la persona que está haciendo la conducción, ese traslado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que por eso se han evidenciado en las audiencias con los menores de edad, que los defensores de familia o el defensor público o el contractual
inmediatamente alegan que se vulneran los derechos. ¿Por qué? Porque las autoridades no dejan plasmado en los informes el por qué fue necesario esposar. Y algo tan pequeñito como eso puede llegar a afectar que se legalice la aprehensión en esa audiencia preliminar. Entonces, miren las complejidades también, y este es un mecanismo también que tiene la defensa. Hemos hecho la observancia también dentro de estas audiencias. Ahí se los doy como un tip también bien interesante. Una vez pude observar una audiencia donde la defensa, que era de hecho un defensor público, alegó, ¿cierto?, que el funcionario había manifestado en el acta que le había explicado los derechos y él mismo indaga al menor de edad si él había entendido esos derechos y si le habían sido garantizados, ¿sí? Y el tema es que el defensor incluso invita al funcionario de la vigilancia en esa audiencia preliminar y le pregunta que si él entiende qué es un grado de consanguinidad, le pregunta que si él entiende qué es un grado de afinidad o qué es un grado de parentesco civil. El funcionario no sabe explicarle, ¿cierto? Entonces, él le decía, o sea, ¿cómo entonces usted le garantizó que él no testificara contra esos parientes y usted ni siquiera conoce cuáles son los grados de parentesco? Entonces, miren, son cosas curiosas que ocurren y pues cada defensa tiene su forma, ¿cierto?, de llegar a lograr el objetivo, que es esa libertad de su cliente. Y pues esas estrategias son fundamentales, son cosas que nosotros debemos aprender, pero miren que son cosas tan básicas que pensamos que a veces no dan lugar a que se pueda caer una aprehensión o una captura, pero realmente sí sucede y ha sido tenido en cuenta en esos procesos. Otro tema interesante para saber con los menores de edad. Acá el juez puede cambiar la medida cuando así lo considere necesario. Entonces, él tiene 6 medidas. Está la imposición de reglas de conducta, está el trabajo social, está la más grave, que es la que hablamos de el centro de atención especializado donde se privan de la libertad, pero también hay otro que es semicerrado, donde ellos hacen presentaciones y el juez puede constantemente cambiar las medidas. Entonces, hoy puede decir, listo, está privado de la libertad un periodo de 1 año, pero en 4 meses el comportamiento de este joven pues, fue adecuado, se integró al sistema educativo, es una persona colaboradora. Entonces allí el juez puede determinar cambiar una medida por un establecimiento semicerrado. Entonces ya deja de estar en la pola y puede pasar a un centro de acogida, puede pasar a una escuela de trabajo San José, o puede pasar a otros programas que son bien importantes, que los fungen también organizaciones no gubernamentales y que prestan atención también a adolescentes en conflicto con la ley. Bueno, y esto también tenemos acá el tema de los niños que han sido víctimas. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la ley 1448 del 2011 que habla de esas víctimas del conflicto armado. Y tenemos también en estos momentos que muchos de esos agresores o victimarios pues han formado parte de ese conflicto. Entonces ellos también pasan a ser víctimas. Por eso es que cuando nosotros hablamos de delitos que cometen los menores de edad dentro del tema del conflicto armado,
Y cuando ellos deciden salir de estos grupos al margen de la ley, a los niños y a las niñas y adolescentes no los vamos a llamar desmovilizados, se llaman desvinculados, ¿sí? Entonces, el término, no se desmovilizan, se desvinculan de estos grupos y pasan a restablecimiento de derechos, porque fueron usados, utilizados, instrumentalizados. Bueno, la definición que podamos darle a esto, ¿sí? Y otro tema que es bien importante tener en cuenta es que ahorita se está confundiendo mucho también lo que es el uso de menores de edad en la comisión de delitos con el reclutamiento forzado. Y son dos tipos penales diferentes, ¿sí? Son totalmente diferentes. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo un menor de edad que está siendo reclutado a otro que está siendo usado, utilizado por grupos al margen de la ley. Entonces, la banda criminal, ustedes saben que no tiene el mismo estatus de unas FAR o una extinta FAR o un LN, LELN, ¿cierto? Bueno, quería parar ahí y abrirles un espacio para las preguntas. El tema es muy extenso, yo sé que va a ser complejo abarcarlo en una hora, es demasiado amplio, pero sí quiero que por lo menos con los 10 minuticos que nos quedan podamos resolver esas dudas que ustedes tengan o que hayan surgido durante esta charla, muy breve, pero que espero haya sido realmente de su agrado y que haya llenado muchas de las expectativas. Doctor, Jaime, muchísimas gracias. Veo que aquí hay una pregunta del estudiante Mario Marino Ipia Ipia que nos dice: Jaime, buenas tardes, un cordial saludo. ¿Qué ha pasado con el principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Profe, me repite que no, Sí. qué pena. ¿Qué ha pasado con el principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Bueno, profe, aquí tenemos ese principio, pues somos conocedores de que la Fiscalía tiene esa oportunidad de interrumpir en estas etapas. Con los menores de edad hay una particularidad que nosotros no podemos desconocer, el sistema diferencial. Y muchas veces, y lo voy a decir así, se los digo a carta franca porque es real, muchas veces a muchos de ellos no les conviene estar fuera del sistema de responsabilidad penal. Y muchos de ellos, incluso hasta ya la misma fiscalía, ¿cierto?, tiende a no solicitar o a no conceder, y es por ese tema de la finalidad pedagógica, porque como ellos no están cumpliendo una pena sino una sanción, como es la mayoría de estos procesos han sido exitosos. De hecho, yo les puedo decir que muchos de los mismos educadores que están actualmente en el centro, por ejemplo, La Pola, el Carlos Lleras Restrepo, muchos fueron jóvenes que antes fueron usuarios de ese sistema. Entonces, no es que no exista, no es que no se pueda pedir, pero sí hemos evidenciado que se abstienen mucho de solicitarlo a la misma conveniencia del adolescente de estar en este lugar, sobre todo cuando ya tienen un alto grado de adicción o cuando corre riesgo y alta peligrosidad su vida en la zona donde normalmente reside o donde frecuenta estar el adolescente, que la mayoría de los que se evaden han retornado a esos sitios y muchos de ellos han perdido la vida.
Doctor Jaime, por acá, qué pena, mi estudiante me hace la pregunta, pues él tiene malo en este momento el micrófono, entonces me hace la pregunta en el siguiente sentido. Cuando el Estado, de forma legítima, realiza de pronto en ciertas zonas de conflicto bombardeos o se realizan ciertas acciones donde hay menores de edad y estos son víctimas de esas acciones legítimas del Estado, ¿cómo se clasifican esos menores de edad dentro del sistema penal de adolescentes? Es decir, ¿estas personas configuran algún título penal, se tienen como víctimas o qué sucede con ellos? Bueno, doctor, en cuanto a este precepto, hay unos vacíos jurídicos enormes, enormes. Realmente hemos estado en diferentes congresos donde se ha hablado de darles la figura de combatientes, se ha hablado de la legítima defensa, se ha hablado también del reclutamiento forzado y de que ellos son víctimas en estos conflictos. Pero realmente, doctor, pues lo que sí podemos definir claramente es que siempre y cuando esté en riesgo mi derecho a la vida, pues ahí obviamente esa figura de combatiente se va a dar, ¿cierto? En el tema de los bombardeos, sí hay una complejidad enorme, enorme, porque realmente las demandas que tiene en estos momentos el Estado con referencia a esto son muchas y de hecho se han ganado algunas por parte de los denunciantes porque a pesar de que ellos están siendo usados por estos grupos reclutados, a pesar de que ellos combaten, siguen siendo víctimas porque fueron apartados de su núcleo familiar para formar parte de estos grupos delincuenciales. Muchísimas gracias, mi doctor Jaime. No sé si hay más preguntas, profe Johanna, compañeros. No veo más preguntas, solo agradecerle y felicitar a Jaime Humberto Vélez, nuestro egresado, orgullo del Politécnico Gran Colombiano. Le agradecemos mucho este espacio académico, que siga en la familia Poli. No solo te invitamos en otro futuro para que nos sigas compartiendo tu conocimiento, sino también a que participes de las barras académicas que venimos haciendo mensualmente. A todos los participantes les agradecemos mucho su presencia, su atención. Esperamos que aprovechen siempre estos espacios académicos que el Politécnico Gran Colombiano les brinda. Ahí está la asistencia. Les pedimos por favor que todos diligencien la asistencia, no solamente los estudiantes, sino también egresados o sector externo que nos estén acompañando. Para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de estas barras académicas y no siendo más, los esperamos en una próxima. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Muchas gracias, Jaime Humberto. Muchas gracias a todos los estudiantes y participantes. Profe, igualmente agradecerles a ustedes por el espacio. Les debo mucho tema, pero con el profesor Juan Carlos yo le voy a enviar algunas presentaciones que le van a servir como ayuda didáctica académica a los compañeros para que puedan continuar este proceso. Y, profe, cuando sea, claro que sí, siempre dispuesto a apoyar al Poli. No, doctor Jaime, es una alegría cuando uno va a ciertos escenarios y ve hoy la calidad no solamente de docentes, sino de profesionales que está saliendo de nuestra alma mater, y es una alegría saber que hay un compromiso no solamente con la profesión, sino con su proceso educativo también. Y el día que nos encontramos en la barra, en Castilla, pues entonces fue una alegría para mí poder dar como esa iniciativa para que nos acompañaras. Mi Dios te pague. Te auguro éxitos en tu profesión, no solamente en la policía, sino como profesional de esta vez ya profesión. Espero volverlo a tener por aquí con un contenido mucho más amplio acerca de todo ese conocimiento que tienes. Y Dios te pague por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, doctor Jaime. No, Muchas profe, gracias muchas a gracias. Yo le he hecho todos. la cuña a la profe Johanna, están con la mejor penalista para mí que hay.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los estudiantes. Damos por terminado entonces esta barra académica. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.